Señor. Ay, mi Señor, la letra de este cántico retrata muy bien lo que hoy sentimos como tu pueblo. Te necesitamos, Señor. Cada instante, en cada respirar, yo te necesito, Señor. No quiero dar un solo paso en mi vida sin ti. No quiero tomar ninguna decisión sin tu guía. No quiero vivir sin ti, Señor, porque te necesito. Te ruego para que me concedas tu gracia para exponer tu palabra fielmente, por bien de mis hermanos y por bien mío. Que hoy tu palabra, Señor, nos dé paz para vivir en medio de la tormenta. A aprender de que tú gobiernas sobre todo, aún en medio de la persecución y aún en medio de la muerte. Gracias por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, acompáñenme por favor en su Biblia a Hechos, capítulo 6, versículos 54 al 60. El miércoles pasado terminamos en el versículo 53 con la magistral exposición de nuestro amado hermano Esteban, dando exposición, 7, 54 al 60, perdón. Hechos 7, 54 al 60. Les ruego me disculpen. Empezamos a ver una sección amplia con respecto a la vida de Esteban, el primer mártir, el protomártir, por causa del Evangelio. En la primera sección de este estudio vimos la llenura del Espíritu en la vida de este diácono que fue escogido por disposición de Dios, en lo que habló, en lo que hizo y en el reflejo de la gloria de Dios en su vida y en su proceder. El miércoles pasado vimos una sólida defensa del Evangelio. Esteban, pasando por todos los patriarcas, mencionando a Abraham, a José, luego a Moisés, hablando de David, hablando de Salomón, demostró que Jesucristo es el justo, el Salvador prometido, la simiente que le fue prometida a Abraham, el verdadero reposo que se le prometió a Abraham. Fue la verdadera razón por la que fue preservado Israel en manos de José al guardarlo de la hambruna, porque de ese pueblo nacería el Mesías prometido. Es Jesús, aquel que es mayor en esplendor y en importancia que el mismo templo que construyó Salomón. Pues este Dios tiene por trono el cielo y por estrado de sus pies la tierra. Este Cristo, este Jesús, ha ocasionado que muchos profetas fueran perseguidos, pues todos los profetas que hablaron de Él y enseñaron de Él fueron matados por su propio pueblo. Así pues Esteban le dice al Sanedrín: ustedes están actuando igual a sus ancestros, pues han matado al Mesías prometido y están persiguiendo y asesinando igual que sus ancestros a todos los que les predican en ese nombre. Hoy vamos a ver entonces cuál es la consecuencia final por la sólida defensa que Esteban hizo del Evangelio y el fiel cumplimiento de su ministerio. Y algunos quisieran escuchar que la recompensa de una vida que sirve fielmente a Dios es riquezas en este mundo, fama y poder y prestigio en este mundo. Pues este pasaje nos deja ver que Esteban no recibió nada en este mundo, ni riquezas, ni fama, ni poder.
pues las riquezas que él obtendría por causa de la fidelidad al ministerio que le fue encomendado, por la predicación fiel del Evangelio y por la honra fiel a su Señor, fue una recompensa eterna. Vamos a ver entonces a través de esta sección 3 aspectos principales. El primero, la reacción de un corazón religioso ante el Evangelio. Esto ya lo hemos visto en varios tópicos. Hoy vamos a ver una reacción más contundente, pues recordemos que el pecado es una espiral degenerativa. Así opera todo en el hombre. Así operan todos los pecados. Primero hay una pequeña oposición, una pequeña molestia, una restricción contra la predicación del Evangelio. Luego se lleva preso a los que predicaban el Evangelio. Luego se les amenaza y la espiral sigue creciendo. Ahora ya no solo se les amenaza, sino que consuman el deseo perverso de su corazón. Asesinan a un hombre que fielmente predicó el Evangelio. Así que el pecado es una espiral degenerativa que empieza en algo pequeño y siempre termina en algo fatal. También veremos en el contraste que está haciendo Lucas la reacción de un corazón traspasado por el Evangelio. Vemos una vez más un corazón enceguecido por el pecado y la religiosidad obrando contra el Evangelio. Pero a la vez Lucas nos muestra un corazón traspasado por el Evangelio obrando frente a sus propios asesinos. Y por último, o en medio de ello, vamos a ver el cumplimiento de algo que Jesús le prometió al Sanedrín cuando fue llevado a juicio de manera ilegítima. Veamos entonces la sección de esta noche. El título de nuestra enseñanza es Esteban, mártir por el Evangelio. Y vamos a leer Hechos 7, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, versículos 56, 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, muchas gracias por tu palabra. ¿Qué pasó entonces ante la exposición sólida que Esteban hizo del Evangelio a través de toda la Escritura que bien conocía? ¿No fue esta otra oportunidad de llamar a arrepentimiento a estos hombres al mostrar claramente a Cristo como el Mesías prometido? ¿No fue esta sólida defensa una oportunidad más para que estos hombres religiosos se arrepintieran? Ay, mis hermanos, el Señor una y otra vez da oportunidad al hombre de arrepentirse para salvación, pero una y otra vez el hombre desprecia esta oportunidad. Pues el texto nos muestra que en lugar de responder en arrepentimiento y reconocer su falta y su pecado, ¿qué hicieron? Se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Note bien que el enojo no fue por lo que Esteban hizo. Por favor, no olviden esto, que lo he hablado en varias ocasiones. Sino por lo que Esteban enseñó. Fue la enseñanza acerca de Jesucristo, el justo, lo que llenó de furia el corazón de estos hombres. El Evangelio fue predicado con fidelidad y total altura.
Mas ellos enceguecidos, endurecidos, rechinaron sus dientes, es decir, se enojaron con toda su fuerza y permitieron que el pecado diera a luz la muerte. No soportaron ser vencidos en argumentos, pues al final su deseo no era defender la verdad de Dios, sino su propia verdad. No era ser fieles a lo que los profetas enseñaron, a lo que Moisés enseñó, a lo que Abraham enseñó, a lo que David enseñó, a lo que Salomón enseñó. No, su celo no era por la palabra, su celo era por sus pasiones perversas. Y el evangelio era contrario a esas pasiones perversas de estos religiosos. Un corazón endurecido por el pecado reacciona de manera severa contra el evangelio, se molesta con el evangelio, desprecia el evangelio, desprecia a aquel que enseña el evangelio. Esta es una muestra del proceder del Sanedrín. Pues el evangelio es vida para el que cree, pero también muerte para el que lo desecha. Olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Pero Lucas empieza a hacer un contraste rápidamente y así va a ser toda la sección. Cómo actúa un corazón endurecido por el pecado y cómo actúa un corazón traspasado por la verdad del evangelio. En el versículo 55 vuelve y gira el lente hacia Esteban. Ya no nos mostró la reacción del Sanedrín, llenos de ira, llenos de enojo, quieren matar a este hombre. Pero ahí mismo Lucas gira el lente y ahora nos muestra a Esteban en medio de este tenso momento. Y dice Lucas, pero, es decir, a diferencia del Sanedrín, Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, por causa del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, gracias al efecto poderoso del Evangelio que partió en dos el corazón de Esteban y cambió su corazón de piedra en uno de carne, gracias al Espíritu Santo, permaneció con su mirada puesta en el cielo y vio la gloria de Dios. Qué gran diferencia en estas dos escenas que se unen en una misma situación. Pero, ¿por qué dice cielo? Si como lo analizamos en los pasajes anteriores, el lugar donde se reunía el Sanedrín era un lugar cerrado, era un recinto cerrado. ¿Por qué la mayoría de los eruditos concuerdan en que era un recinto cerrado? Y si eso es cierto, ¿por qué Lucas nos dice que Esteban miró al cielo? Concuerdo con Kistemaker al decir en que los cielos donde habita Dios y los cielos mencionados en este contexto hace referencia a una dimensión que no somos capaces de ver, la cual está sobre y alrededor de nosotros, la cual solo puede ser contemplada cuando Dios por su soberano designio concede a los creyentes el poder contemplarla, como pasó con Esteban, como pasará con Pablo y como ha pasado con otros hombres. Mis hermanos, el cielo no es un lugar distante cuando hablamos del cielo donde habita Dios. Hablamos de una dimensión que es imposible de ser percibida por nuestros ojos, pero es una realidad espiritual que está sobre y alrededor de nosotros. Así que todos conocemos esta situación, no es lejana a nuestras circunstancias, pues muchas veces en momentos difíciles, aunque estemos en un recinto cerrado, elevamos nuestra mirada al cielo como un símbolo de que entendemos que nuestra ayuda no viene de nada en lo horizontal, que no hay nada en este mundo que pueda liberarnos. Levantamos al cielo no porque estas paredes o estos techos limiten el poder contemplar a Dios. Levantamos nuestra mirada diciendo, oh mi Señor,
¿De dónde más ha de venir mi ayuda si no es del cielo, si no es de ti? Esteban no fue limitado por un recinto cerrado para entender que su ayuda venía de Dios, venía del cielo. Esteban acá nos está recordando que no hay otro lugar al que valga la pena dirigir nuestra mirada cuando el ardor de la prueba y la persecución avanzan inmisericordiamente hacia un creyente. Fue así como en el momento más tenue de la vida de Esteban se convirtió en el más glorioso, pues vio nada más y nada menos que la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. ¿Cómo no encontrar consuelo en medio de la más dura prueba al mirar a Jesús reinando con poder a la diestra del Padre? ¿Cómo no encontrar paz en medio de la tormenta al ver que todo lo que Jesús dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo? El patriarca Job vio en una visión ángeles subiendo y descendiendo mientras recostó su cabeza sobre la piedra. Mas Esteban vio la gloria misma de Dios. Para nosotros los creyentes, escuchar estas palabras de que vio a Jesús a la diestra de Dios es una afirmación que nos inunda de gozo y de tranquilidad, pues esta afirmación nos recuerda que Jesucristo es Señor y Rey, que está sentado a la diestra de Dios y gobierna con poder, y desde allí ha de venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta afirmación fue muy molesta para el Sanedrín, pues ellos entendieron con esta afirmación que Esteban estaba diciendo una vez más que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, porque solo podría estar con Dios, Dios mismo. Por eso los del Sanedrín se enojaron una vez más, pero Esteban una vez más, lleno del Espíritu Santo, seguía hablando del Evangelio. Pues un corazón que ha sido traspasado por el Evangelio, aún en el último momento de su existencia, aún cuando la muerte se acerca ferozmente, no encontrará algo más glorioso que hablar de Jesucristo y esté sentado a la diestra de Dios Padre como Señor y Rey gobernando sobre todo. El Sanedrín reaccionó con enojo, pues todo muerto en su pecado se resiste a reconocer la gloria de Jesucristo. Los hombres aceptarán a Jesús como un maestro, como un profeta. Los judíos no tienen problema en que les digamos que Jesús fue un gran maestro, pero nos sacarán a piedras de sus sinagogas si decimos con firmeza: Jesús no fue solo un maestro, Jesús es Dios y está a la diestra de Dios Padre y gobierna sobre todo, y sus ancestros les mataron. Esta sociedad no tendrá problema en que digamos: sí, Jesús fue un gran maestro, sí, Jesús fue un gran profeta. Este mundo tendrá problema y rechinará sus dientes cuando digamos: Jesús no fue un maestro más, no fue un profeta más, Jesús es Dios y es el único en el que hay salvación. Nos dirán anticuados, nos dirán de pensamiento cerrado, nos dirán fanáticos, nos dirán muchas cosas. Pues el corazón esclavo al pecado no quiere reconocer a Cristo como Señor y como Dios. Pero ven cómo actúa un corazón lleno del Espíritu Santo en medio de la densa prueba. Este hombre parecía una isla de serenidad en medio de la más contundente tormenta. Esta es la fe que provee Dios a su pueblo para hacerle frente a la persecución y a la muerte. Pero, ¿qué se cumplió
Todavía no ha terminado el contraste entre el Sanedrín y un corazón traspasado por el Evangelio. Pero en ese contraste, Esteban cumple algo que Jesús enseñó. Versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre. Note que ese Hijo del Hombre está en mayúscula porque está hablando de uno solo, que está a la diestra de Dios. ¿Qué es esto? Estas palabras no generaron mayor tranquilidad en el corazón del Sanedrín, pues una vez más Esteban vuelve a predicarles el Evangelio. Les está diciendo: estoy viendo los cielos abiertos y aquel que prometió Daniel, el Hijo del Hombre, está a la diestra de Dios y es el justo del que ya les hablé y es el justo que ustedes mataron. ¿Y por qué estas palabras generaron mayor tensión en el ambiente? Pues fueron las mismas palabras que Jesús les dijo cuando fue presentado ante el Sanedrín. Mire lo que dice Mateo 26, 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le preguntó el sumo sacerdote a Jesús. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, en mayúscula, sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Estas palabras fueron la excusa del Sanedrín para apedrear a Jesús, para matar a Jesús, perdón. Y Esteban se las recuerda, y esta es la causa por la que Esteban va a ser apedreado. Porque entonces Jesús está cumpliendo lo que prometió. Esteban les está diciendo entonces: recuerdan lo que Jesús les enseñó. En este momento está pasando lo que Él les dijo, así es. Estoy viendo los cielos abrirse como Él se los anunció. Estoy viendo al Hijo del Hombre que Daniel profetizó, el Mesías, el Salvador. Y ese Hijo del Hombre es Jesucristo. Y estoy viéndolo a la diestra de Dios Padre gobernando con poder, porque la muerte no lo pudo retener. Ustedes mataron al Mesías. Y todo lo que Él dijo es verdad. ¿Se imagina la tensión que generó esto en el corazón del Sanedrín? Pero Esteban nunca dejó de hablar con mansedumbre y altura. Pues una vez más nos enseñan los apóstoles, y ahora Esteban como diácono, que la fidelidad del Evangelio no pierde poder si la decimos en amor, en piedad y sabiduría. Esteban entonces está diciendo: veo aquel del cual Daniel habló, y veo aquel que se presentó como Dios, y ustedes lo despreciaron. Una oportunidad más de arrepentimiento. Una oportunidad más para creer en Jesús como el Señor que está a la diestra de Dios. ¿Qué debería hacer este Sanedrín? Una oportunidad más. Un llamado más a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Veamos una vez más cómo reacciona un corazón endurecido por el pecado ante la verdad del Evangelio. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se unieron como uno solo, se taparon los oídos, estuvieron de acuerdo en hacer lo malo y arremetieron contra él. Ya vimos en la sección pasada que taparse los oídos es una forma evidente de despreciar y rechazar la palabra de Dios.
Incircuncisos de oído y de corazón era este pueblo. Y como buenos religiosos, despreciaron la gloria del verdadero evangelio. Como buenos legalistas, enceguecidos por su pecado, violaron la misma ley que decían defender. Pues hemos aprendido que el religioso, debido a su orgullo, siempre cierra sus oídos. El religioso y el legalista, que lo representa muy bien el Sanedrín, no quiere escuchar, él solo busca ser escuchado. Es muy bueno para hablar, pero pésimo para escuchar. Es muy bueno para intentar derribar los argumentos de otros, pero muy malo para reconocer cuando sus argumentos están mal. Para ellos no existía otra verdad sino la suya. Mis hermanos, qué gran radiografía está haciendo Lucas del corazón enceguecido por el pecado que desprecia el evangelio. Hombres religiosos, la crema innata en medio del pueblo de Israel, decían amar a Dios y servirle con celo, mas vemos una vez más que solo se servían a sí mismos y a los apetitos de su carne. En este pueblo vemos, en este Sanedrín, que a un corazón endurecido por el pecado le es muy fácil hablar, pero muy difícil escuchar. Pero está pasando algo interesante en esta escena. Si el Sanedrín sesionando representa la Corte Suprema de Israel, entonces falló en cumplir el procedimiento normal y sencillamente no administró justicia a Esteban. De hecho, no pronunciaron ningún veredicto a la sentencia de muerte que la corte dictó. Por lo tanto, su dictamen fue ilegal. Pues solo los romanos, ya lo habíamos visto, podían aplicar la pena de muerte. Pero estos, movidos por su ira ciega, mataron a Esteban en total ilegalidad. ¿Tú te estás dando cuenta lo que ocasiona la religiosidad, lo que ocasiona el legalismo, lo que ocasiona un falto celo por Dios? Pues aquellos que tienen un falso celo por Dios nunca se esforzarán en agradar a Dios, pero harán todo lo que esté a su alcance para dañar a aquellos que a su criterio no obedecen a Dios. El Sanedrín, amparado por su falso celo y desobediencia a Dios, mató ilegítimamente a un hombre que legítimamente obedeció lo que Dios enseñó. El legalismo y la religiosidad, argumentando legalidad, siempre terminan actuando en ilegalidad. Escuche esto. El legalismo y la religiosidad, siempre argumentando legalidad, terminan actuando en ilegalidad. Argumentando honra a Dios, terminan rebelándose a Dios y sus mandatos. Queriendo defender el nombre de Dios, más bien usan el nombre de Dios para sus motivaciones perversas. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Toman entonces al acusado y de manera ilegítima lo llevan fuera de los muros de la ciudad. Allí recogen piedras, acompáñenme por favor a viajar en esta escena, recogen piedras y proceden a matarlo. Nótese que el procedimiento sigue una forma legal, pues la víctima debe ser matada en las afueras de la ciudad para quitar el mal de en medio de Israel. Y los testigos que se presentaron en contra del acusado deben lanzar las primeras piedras.
Los 2 o 3 testigos que testificaron contra Esteban ahora toman piedras y comienzan a lanzárselas. Ponen a un lado sus capas para tener mayor libertad en sus movimientos. ¿Saben qué nos muestra esto? Lo más molesto del hombre religioso es que siempre cuela el mosquito y se traga el camello. Mire esto. Sacaron a Esteban de la ciudad para cumplir fielmente lo que la ley exigía. Pues cuando un hombre era apedreado por blasfemia, debía ser sacado, mostrando que se saca el mal del pueblo para que el pueblo no se contamine. Y los testigos eran los primeros en apedrearlo. Esto mismo pasó con Esteban. Ellos quieren cumplir al pie de la letra el mandato, pero están descuidando lo verdaderamente importante del mandato. Se esfuerzan por hacerlo afuera. Se esfuerzan para que sean los testigos los que primero lancen la piedra, pero no sienten ningún remordimiento de estar matando a un inocente. No sienten ningún remordimiento de violar la ley de Dios, no matarás, de no levantar falso testimonio contra tu prójimo. Así es el hombre enceguecido por su pecado. Así es el hombre religioso. Con celo defiende trivialidades. ¿Qué tan falda es la larga? ¿Qué tan larga es la falda? ¿Qué tan corta es la larga? ¿Hasta dónde tenemos el cabello? ¿Puede usar una falda hasta el tobillo, hasta la rodilla? ¿Hasta dónde debe tener su peinado? ¿Qué tantos aretes son excesos o vanidades? El religioso siempre está mirando, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué hizo esto? Pero mientras tanto, violentan lo más importante, la ley. Siempre están ocupados de lo externo, de cumplir lo externo de la ley, pero sus corazones están completamente lejos de Dios. El Sanedrín fue cuidadoso de los detalles insignificantes, pero se apartaron completamente de lo esencial y verdaderamente importante. Dice también que dejan las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre Saulo y es vinculado con la muerte de Esteban. Saulo no solo estaba ahí parado observando la ejecución, sino que también se complacía en la muerte de esta ejecución, pues en el versículo 1 del capítulo 8 más adelante dice, y Saulo consentía en su muerte. Hoy no nos detendremos en Saulo, pero preste atención a esto, porque en la providencia de Dios era necesario que Saulo estuviera ahí, viendo la muerte de un hombre que había sido traspasado por el poder del Evangelio. La frase un joven hace suponer que se trataba de una persona entre 24 y 40 años, pues el griego de joven en este contexto hace alusión a ese rango de edad. Saulo muy probablemente en ese momento tenía alrededor de 30 años. Luego miraremos detalles. Lucas acá sigue haciendo el contraste. Entonces tenemos un pueblo enceguecido, el Sanedrín enceguecido por su religiosidad y por su pecado. ¿Qué hace una vez más Esteban? Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué gran diferencia entre un corazón traspasado por el Evangelio y un corazón enceguecido por el pecado. Acá vemos a un Esteban interesado en seguir el ejemplo fiel de su maestro. ¡Qué gran fidelidad! Bien entendió Esteban que la muerte por causa de la obediencia a Cristo es solo un paso necesario para encontrarse con su amado Señor.
Esta era la oportunidad ya no de hablar de Él, sino de hablar con Él perpetuamente. Este corazón lleno del Espíritu Santo no se interesó por pedirle a Dios que cambiara sus circunstancias, fijó su mirada en lo eterno. Pues su primera súplica fue: recibe mi espíritu. Tómame en tus brazos, precioso Kyrios. Tómame en tus brazos, precioso Señor, que has perdonado mis pecados. Y cayendo humildemente sobre sus rodillas, elevó un ruego en favor de sus asesinos. Por favor, perdónales este pecado. No les tomes en cuenta este pecado que están cometiendo contra tu servidor. Mis hermanos, un corazón traspasado por la verdad del Evangelio siempre se inclinará a rogar por la salvación de los pecadores, aun cuando estos son sus enemigos. Miren que Esteban, en lugar de solicitar la destrucción o la muerte o el sufrimiento de sus verdugos, pide salvación y misericordia. Qué gran ejemplo vemos de Esteban. Qué fidelidad para querer hacer todo lo que su maestro hizo. Pues Jesús encomendó su espíritu al Padre. Esteban está siguiendo su ejemplo. Jesús oró para que el Señor tuviera misericordia, pues dijo que no sabía lo que los hombres hacían. Esteban, fiel a lo que hizo su maestro, en lugar de pedir destrucción por sus verdugos, pide misericordia y pide clemencia. Y veremos más adelante la gran incidencia y el impacto de esta oración en la extensión de la iglesia. Mis hermanos, esta sección entonces nos da un precioso contraste entre un corazón que ha sido traspasado por el poder del Evangelio y un corazón endurecido por el pecado, entre la religiosidad y el falso celo por Dios y la fidelidad a la verdad de Dios. Vemos a un Dios que es fiel, un Dios que gobierna y usa todo para bien de su pueblo. Sí, mis hermanos, la persecución y la muerte no se escapan del propósito de Dios. Él los usa perfectamente para su propósito. Lo estamos viendo en este momento y lo veremos con más detalle en el resto de las enseñanzas. Aunque la muerte siempre causa dolor, debemos estar seguros que si algún día debemos afrontar la muerte por predicar a Cristo, esta es solo un doloroso paso para acercarnos al más glorioso y anhelado día, el día en que estaremos con nuestro amado Redentor. Esta sección nos muestra que Cristo es fiel a su palabra y que todo lo que dijo se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero esta sección también nos advierte de los peligros de un corazón enceguecido por el pecado. ¿Cuántas muertes perversas por motivaciones pecaminosas a través de la historia se han cometido en nombre de Dios? Muchos usan estos antecedentes históricos para argumentar su razón por la que no creen en Dios, por la que no quieren ser parte de una iglesia. Diciendo, pues si mataron en el nombre de Dios, ¿para qué seguir ese Dios? La iglesia mató en el nombre de Dios. Hermanos, la solución a esta mentira es sencilla. Los excesos que históricamente han cometido los hombres supuestamente en nombre de Dios no fueron ordenados por Dios y no fueron efectuados en nombre de Dios, sino que usaron el nombre de Dios para maquillar las intenciones perversas de sus corazones. Porque querían apoderarse de oro, de riquezas, de territorios, de posiciones. No todo el que diga estar luchando legítimamente en el nombre de Dios realmente lo está haciendo. No todo el que se presenta en el nombre de Dios verdaderamente viene en nombre del Dios de la Biblia. Pues hoy muchos mercaderes, muchos políticos usan el nombre de Dios simplemente para tener fama, para tener poder y para hacerse ricos. Esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual.
Hasta los brujos mismos tienen pegado supuestamente el rostro de Jesús en sus paredes y dicen que sus curaciones las hacen en nombre de Jesús. No todo el que diga servir a Dios realmente sirve al Dios de la Biblia. El verdadero evangelio no se presenta imponiéndosele a los hombres o asesinando a aquellos que lo rechazan como se intentó hacer en la historia. El verdadero evangelio se presenta fielmente, sin imposición, sin muerte, excepto la disposición de morir de aquellos que lo enseñan. Es una evidencia que muchas de las cosas vergonzosas de la historia no fueron hechas bajo la solicitud de Dios ni por la instrucción de Dios, sino por motivos pecaminosos. Los hombres han hecho y seguirán haciendo cosas perversas supuestamente en nombre de Dios, pero recordemos que no es Dios quien las ordena, sino el perverso corazón del hombre y los dioses de este mundo. Que el Señor guarde nuestro corazón de usar su nombre de manera ilegítima para justificar nuestros perversos deseos. Y en una forma muy sencilla nosotros podemos caer en este peligro. El Sanedrín apedreó a Esteban diciendo que era por defender el nombre de Dios y lo acusaron de blasfemia. ¿Cuántas veces nosotros decimos es que Dios me dijo que hiciera esto para cometer un pecado cuando Dios no lo ordenó? ¿Cuántas cosas hacemos atribuyéndoselas a Dios cuando Dios ni las dice ni las manda en su palabra y las hacemos supuestamente en su nombre? No crean que nosotros estamos muy lejos de esta peligrosa realidad. ¿A cuántas personas hemos lastimado? ¿De cuántas personas hemos hablado mal? No por el nombre de Dios, sino porque no viven bajo nuestros propios estándares. Tal vez no los hemos matado con piedras y rocas, pero los hemos matado con nuestras palabras. Hemos dañado su dignidad y su nombre. Que el Señor nos guarde de no estar actuando como el Sanedrín. Más bien, que como Esteban, hasta el último momento de nuestra vida, estemos ocupados en predicar el Evangelio. Oh, mi hermano, que si estamos en el lecho de nuestra muerte, que si estamos perseguidos, que si estamos siendo apedreados, haya un mensaje que brote de nuestra boca, el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre que murió y resucitó, el Dios hecho hombre que está a la diestra de Dios Padre, gobernando con poder, que vino a entregarse para perdonar los pecados y dar vida eterna. Que sin importar cuán crueles sean nuestros enemigos y perseguidores, siempre tengamos la humildad suficiente para clamar por misericordia y perdón para ellos. Pues no olvidemos que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, seríamos nosotros los primeros en arrojar las piedras contra un inocente. Cuando alguien nos haga mal, elevemos nuestra oración al cielo por ellos. Clamemos misericordia y perdón de Dios para con ellos. Pues si el Señor no nos hubiera salvado a nosotros, estaríamos actuando igual o peor que aquellos que nos persiguen y nos lastiman. Cuando recordamos eso, no habrá una ofensa lo suficientemente terrible como para no poder decirle a Dios, Señor, perdónalo y ten misericordia. Porque si tú no me hubieras salvado, yo estaría haciendo eso que me están haciendo o cosas aún peores. Hay personas que te están persiguiendo, hay personas que te están lastimando. Pues si tu corazón ha sido traspasado por el Evangelio, ruega por misericordia y perdón para ellos. Ruega para que sean salvos, para que el Señor les conceda vida eterna. Pero también hay un llamado a aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo. Una vez más, hoy estás escuchando que pongas tu fe en Jesús. Hoy una vez más estás escuchando que no hay otra religión, que no hay otro Dios, que solo hay un Dios vivo y verdadero, que solo hay un Salvador, que solo hay uno que perdona los pecados y es Jesucristo.
el Hijo de Hombre profetizado por Daniel, el único que está a la diestra de Dios Padre y reina con poder. Por favor, arrepiéntete y no te tapes una vez más tus oídos para seguir viviendo a tu manera. Pues tal vez no rechines tus dientes y tal vez no estés apedreando a nadie, pero al darle la espalda a esta palabra estás actuando igual y estás despreciando a Jesús, el que se entregó en una cruz para salvar a un pecador tan terrible como tú y como yo. Ven a Jesús para salvación. No desprecies una vez más esta preciosa verdad. ¿Por qué despreciar esta oportunidad? Si crees en Jesús, serás salvo y tus pecados serán perdonados. No importa cuántas veces te has burlado, no importa cuántas veces le has despreciado, no importa cuánto enojo has sentido cuando te han dicho que solo Jesús es el Salvador. Si vienes con un corazón humilde, si aceptas que no tienes ningún argumento sólido para negar la verdad de Jesús y pides salvación, estoy seguro por la palabra que Él no despreciará a un corazón contrito y humillado. Ven, pecador, a Jesús y no cierres tus oídos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu verdad. Gracias por tu escritura. Queremos tener las evidencias de un corazón que ha sido traspasado por el Evangelio. Y Señor, que hasta el último momento de nuestra vida, nuestro mayor deleite sea hablar de ti. Que sin importar cuán dura sea la prueba, la persecución y aún si llegáramos a experimentar la muerte, que estemos seguros de que hay un precioso Señor que nos espera, que gobierna con poder, que cumplirá su propósito en la persecución o en la muerte. Y estaremos contigo perpetuamente. Danos un corazón, Señor, como el que el Espíritu Santo obró en Esteban, capaz de hablar con altura, respeto, fidelidad y radicalidad la verdad del Evangelio. Un corazón con la capacidad de pedir misericordia y amor por sus enemigos en lugar de pedir destrucción y muerte. Que nunca olvidemos que si no fuera por tu obra en nosotros, nosotros seríamos los perseguidores, nosotros seríamos los asesinos de muchos que están hablando fielmente de ti. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una feliz noche. Espero verles pronto. Bendiciones.